Imagina un escenario donde el sufrimiento no es solo actuado, sino vivido intensamente por el elenco, donde las heridas no eran solo maquillaje, sino marcas reales del sacrificio de interpretar una historia que marcó a la humanidad. Escenas tan reales que llevaron a dolores físicos, accidentes inexplicables y fenómenos misteriosos que desafiaron la lógica. Jim Caviezel, en el papel de Jesús, soportó latigazos reales, fue alcanzado por un rayo y casi sucumbió bajo el peso de la cruz. Mientras tanto, el equipo presenciaba eventos sobrenaturales que dejaron a todos en estado de shock. ¿Qué fue lo que realmente sucedió durante las filmaciones de este filme? La respuesta puede ser más sorprendente de lo que imaginas. Para entenderlo, necesitamos retroceder en el tiempo, hasta el momento en que todo comenzó. A inicios de los años 2000, Mel Gibson, una de las figuras más reconocidas de Hollywood, decidió embarcarse en un proyecto que cambiaría su vida y la historia del cine para siempre. No sería solo una película sobre la vida de Jesús, sería una experiencia inmersiva, cruda y real, como nunca antes se había visto en la pantalla grande. Desde el principio, Gibson sabía que no sería una tarea fácil. Su visión lo llevó a tomar decisiones audaces, como rodar toda la película en arameo, latín y hebreo, lenguas antiguas que pocos actores dominaban. Pero el idioma no era el único obstáculo. La producción enfrentaba desafíos monumentales: recrear con autenticidad la Jerusalén del siglo I en locaciones naturales, y trabajar bajo condiciones extremas que pondrían a prueba a todo el equipo. El clima era implacable. Fuertes vientos, temperaturas gélidas y lluvias inesperadas convertían cada jornada de filmación en un reto físico y mental. Pero los desafíos no terminaron ahí. Antes de que las cámaras comenzaran a rodar, la Pasión de Cristo ya generaba controversia. Críticos y líderes religiosos expresaban su preocupación por la crudeza de la violencia representada y la posible interpretación de la narrativa. Gibson, sin embargo, se mantuvo firme. Defendía su obra como un testimonio fiel a los textos bíblicos, una historia que debía tocar el corazón de quienes la vieran. Pero, independientemente de las críticas, estos obstáculos iniciales no desanimaron al equipo. Al contrario, parecieron fortalecer su compromiso con el proyecto. Todos sabían que estaban trabajando en algo único, algo que podía convertirse en un hito en la historia del cine. Y fue con esta convicción que dieron inicio a las filmaciones, sin saber que lo que estaban a punto de experimentar trascendería cualquier otra producción cinematográfica. Fue en este ambiente de intensa expectativa, presión y fe, donde comenzaron a ocurrir eventos que desafiarían la lógica y la razón. Jim Caviezel no era ajeno a Hollywood. Con una carrera en ascenso, tenía ofertas para proyectos importantes, pero entonces Mel Gibson le hizo una propuesta que cambiaría su vida para siempre: interpretar a Jesús en La Pasión de Cristo. Gibson fue claro desde el principio: si aceptas este papel, te enfrentarás a dificultades que van más allá de la actuación. Podrías ser rechazado en Hollywood, y tu carrera nunca volverá a ser la misma. Jim pidió un día para reflexionar. Sabía que no era una decisión cualquiera, y al final, su respuesta fue clara: creo que tenemos que hacerlo, aunque sea difícil. Pero hubo algo más, algo que dejó a Gibson sorprendido. Mis iniciales son JC, y tengo 33 años, la misma edad que Jesús cuando fue crucificado, dijo Jim. Gibson se quedó en silencio por unos segundos, y luego respondió con honestidad: me estás asustando. Las cámaras comenzaron a rodar, y desde los primeros días de filmación, quedó claro que La Pasión de Cristo no sería solo otra película. Lo que ocurrió detrás de cámaras fue tan intenso y sorprendente como la historia que se contaba en pantalla. Para interpretar a Jesús, Caviezel tuvo que someterse a un nivel de esfuerzo físico y mental que pocos actores habrían soportado. Horas de maquillaje, temperaturas gélidas y escenas que exigían un sacrificio real. Pero nada lo preparó para lo que vendría después, porque lo que ocurrió en el set superó cualquier actuación. Jim no solo interpretó el sufrimiento de Jesús, lo vivió en carne propia, desde latigazos reales hasta un rayo que lo alcanzó en plena grabación. Los sucesos inexplicables estaban a punto de comenzar. Desde el primer día de rodaje, el equipo sintió que La Pasión de Cristo no sería una producción común.
El clima parecía desafiar las grabaciones, pero pronto, los obstáculos naturales fueron eclipsados por eventos que nadie pudo explicar. Los vientos eran impredecibles. Las temperaturas descendían de forma abrupta. La lluvia aparecía en los momentos menos esperados, como si una fuerza invisible estuviera poniendo a prueba la resistencia del equipo. Pero lo que realmente dejó a todos en estado de shock fue lo que ocurrió en la escena de la crucifixión. Jim Caviezel fue alcanzado por un rayo, no una, sino 2 veces. Milagrosamente, sobrevivió, pero el impacto fue suficiente para que todos en el set se dieran cuenta de que estaban participando en algo más grande de lo que imaginaban. Pero Caviezel no fue el único. El asistente de dirección, Jan Michelini, también fue alcanzado por un rayo en 2 ocasiones distintas. ¿Coincidencia? ¿O una señal de algo más? Y entonces, durante las escenas de la flagelación, ocurrió algo que dejó marcas físicas en el actor. Uno de los actores calculó mal el movimiento, y el látigo impactó directamente en la piel de Caviezel. El dolor no fue actuado, era real. No era solo maquillaje, eran heridas reales, cicatrices de un sacrificio que iba más allá de la actuación. Los golpes, el frío, el agotamiento extremo, todo se sumaba a la experiencia de Caviezel, quien sentía que no solo estaba interpretando a Jesús, sino viviendo una fracción de su sufrimiento. Pero lo más inquietante fueron los testimonios de quienes aseguraron haber visto algo más, algo que no estaba en el guión. Algunos productores afirmaron haber visto personas vestidas de blanco dando consejos durante las filmaciones, pero cuando intentaron hablar con ellos, ya no estaban ahí. Nadie sabía quiénes eran, ni de dónde habían venido. Pedro Sarubi, quien interpretó a Barrabás, contó que al mirar a Caviezel en la escena de su liberación, sintió que no estaba viendo a un actor, sino a Jesús mismo. Sus ojos no tenían odio, solo misericordia y amor, dijo Sarubi. Con cada día de rodaje, la sensación era la misma. La pasión de Cristo no era solo una película, era una experiencia espiritual, una prueba de fe para todos los involucrados. Pero estos eventos inexplicables solo fueron el comienzo de lo que sería una transformación para muchos de los actores y miembros del equipo, porque más allá del rodaje, sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Cuando Mel Gibson decidió llevar a la pantalla grande las últimas horas de Jesús, con el mayor realismo posible, sabía que no sería fácil. Pero nadie imaginó que el sufrimiento de Jim Caviezel sería más que una simple interpretación. Uno de los momentos más impactantes de la película fue la flagelación. La escena debía ser brutal, desgarradora, pero lo que ocurrió superó cualquier expectativa. Durante la grabación, una de las correas de cuero escapó del control del actor y golpeó a Caviezel con toda su fuerza en la espalda desnuda. El impacto fue tan fuerte que lo dejó paralizado por unos segundos. El dolor no fue actuado, fue completamente real. Pero la flagelación fue solo el comienzo del calvario físico que enfrentó. En la escena en la que Jesús carga la cruz, el peso del madero no era ficticio. Caviezel tuvo que soportar más de 60 kilos sobre sus hombros, recorriendo un terreno irregular. Durante una de las tomas, la cruz cayó con todo su peso sobre su hombro, dislocándolo al instante. El dolor que se ve en pantalla es auténtico. Caviezel estaba sufriendo de verdad. Pero sin duda, la escena más desgarradora de todas fue la crucifixión. Durante las grabaciones, las condiciones climáticas se volvieron extremas. El frío era insoportable. Los vientos azotaban con violencia. Y Caviezel estaba allí, semidesnudo, colgado de una cruz durante horas. Su cuerpo empezó a sufrir los efectos de la hipotermia. Sus labios se tornaron morados, sus extremidades se entumecieron y cada toma se convirtió en una prueba de resistencia. Y entonces ocurrió lo impensable. Fue alcanzado por un rayo en plena crucifixión. Los presentes aseguran que en ese instante vieron cómo su cuerpo se iluminó por un segundo. Y luego, Caviezel simplemente colapsó. El sufrimiento era real, no solo físico, sino también emocional y espiritual. Caviezel no solo interpretó a Jesús, vivió su dolor en carne propia. Y es que para él, este papel no fue solo un trabajo, fue una misión, una que dejó marcas imborrables en su cuerpo y en su alma. La pasión de Cristo no fue solo una película. Para muchos de los involucrados, fue una experiencia transformadora
que dejó una huella imborrable en sus vidas. Luca Lionello, quien dio vida a Judas, era un ateo declarado. Para él, la película era simplemente un trabajo más. Pero algo ocurrió en el proceso, algo que cambió su corazón para siempre. Al finalizar la filmación, confesó que su percepción de la fe había cambiado. Se bautizó, confesó sus pecados y decidió criar a sus hijos dentro del cristianismo. La historia de traición y arrepentimiento que interpretó en la pantalla terminó reflejándose en su propia vida. Pedro Sarubi, el actor que encarnó a Barrabás, vivió una experiencia similar. Él mismo relató que cuando miró a Jim Caviezel en la escena en la que Barrabás es liberado, no vio a un actor. Sintió que era el propio Jesús quien lo observaba. Sus ojos no tenían odio ni resentimiento, solo misericordia y amor, declaró después. Desde aquel momento, su fe se fortaleció de una manera que nunca imaginó. Pero no solo los actores experimentaron cambios. Uno de los jefes de equipo, que era musulmán, quedó tan impactado por lo que vivió durante la producción que decidió convertirse al cristianismo. Algunos miembros del equipo aseguraron haber visto figuras vestidas de blanco, dando consejos durante las filmaciones. Pero cuando intentaron buscarlas después, nunca más las encontraron. Para muchos, estos eventos no fueron coincidencias. Fueron señales de que estaban siendo parte de algo más grande. El propio Caviezel dijo en varias ocasiones que interpretar a Jesús cambió su vida para siempre. No solo soportó un sufrimiento físico extremo, sino que también experimentó una transformación espiritual profunda. Para él, esta película no fue solo una obra cinematográfica, fue un llamado, una misión, algo que, según sus palabras, debía hacerse sin importar el costo. Cuando La Pasión de Cristo llegó a las pantallas en 2004, el mundo quedó conmocionado. No era una película más, era una experiencia que transformó la forma en que millones de personas veían el sacrificio de Jesús. El filme recaudó más de $600 millones en taquilla, convirtiéndose en la película de habla no inglesa más taquillera de la historia en ese momento. Pero su verdadero impacto no se midió en cifras, sino en vidas cambiadas. Muchos espectadores relataron que esta película les hizo replantearse su fe. Algunos que nunca habían leído la Biblia comenzaron a hacerlo. Otros que habían dejado atrás sus creencias sintieron el llamado de regresar a Dios. Iglesias de distintas denominaciones reportaron un aumento en la asistencia después del estreno. Pastores y líderes espirituales hablaban de cómo la película había reavivado la fe de muchas personas. Pero el impacto no solo fue en la audiencia, también dejó una marca profunda en quienes participaron en su creación. Mel Gibson confesó que dirigir esta película fue una de las experiencias más difíciles y espirituales de su vida. Sabía que enfrentaría críticas y oposición, pero estaba convencido de que esta historia debía contarse sin censura. Jim Caviezel, después de soportar el sufrimiento físico del papel, afirmó que nunca más volvió a ser el mismo. Su fe se fortaleció, y su misión como actor cambió para siempre. La Pasión de Cristo no fue solo un éxito de taquilla, fue un evento que tocó corazones en todo el mundo. Un recordatorio del sacrificio de Jesús, contado de la manera más real y cruda posible. Porque al final, no se trata solo del sufrimiento, sino del mensaje de amor y redención que trascendió la pantalla y sigue tocando vidas hasta el día de hoy. La Pasión de Cristo no fue solo una película, fue un testimonio del sacrificio más grande de la historia, un sacrificio hecho por amor a la humanidad. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos recuerda: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Su sufrimiento no fue en vano. Su muerte en la cruz y su resurrección nos ofrecen un regalo invaluable: el perdón, la salvación y la vida eterna. Hoy, esta historia sigue transformando corazones. Y hoy, este mensaje sigue vigente para ti. Si aún no has aceptado este regalo, este es el momento. Cree en Jesús. Entrégale tu vida. Deja que su amor y su sacrificio den un nuevo propósito a tu existencia. Gracias por acompañarnos. Que la paz y la gracia de Dios estén contigo. Hasta pronto.